pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también cosas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, al mes que él había inventado en su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Amén. Amén. Gracias, Señor. Mi hermano, Israel se encontraba aquí en una situación muy complicada. Muy complicada porque por primera vez, después de que Israel se había logrado por primera vez unificar y ser un gran imperio, que David con las conquistas logró hacer de un pedacito de tierra de la promesa de Dios un tremendo imperio, amén, que fue temido, que fue grande. Pero Israel estaba viviendo una de los momentos que fue profetizado por el Señor, muy complicado, porque el Señor permitió que este reino que había sido ganado, conquistado por tremendas luchas, se dividiera. Aleluya. El Señor, por causa de la idolatría de Salomón, por causa de que él inclinó su corazón, tuvo 1000 mujeres, contando las 700 esposas, más las 300.000 concubinas que tuvo, que lo llevaron a adorar otros dioses, que lo llevaron a levantar altares, a Astoret, a Milcom, de nuevo los dioses de Edom, de los amonitas, en los lugares altos, inclinaron el corazón, y por causa de esta idolatría, el Señor dijo que le sería dividido este reino, aleluya, que tanto costó sangre de muchos hombres, el ejército de Dios, la nación que Dios había elegido para él, se encontraba viviendo uno de los momentos más fuertes, aleluya, tanto espirituales como materiales, porque fue una nación sacudida, aleluya, que esta unidad se tuvo que, aleluya, disolver. Y el Señor le dijo: dejaré por amor a mi siervo David una parte de este reino que se iba a perpetuar. Pero, y por amor también a David, Salomón no fue este reino quebrado durante el reino de Salomón, sino que durante su hijo. Y le iba a dar, y cierto, el profeta, capítulos antes, profetiza, quiebra, corta su manto en 12 pedazos, y le dice a Jeroboam: toma estos 10 que se te van a dar a ti, y los otros 2, que eran Judá y Benjamín, quedaron en manos de Roboam, hijo de Salomón. Entonces llegamos a este capítulo, hermano, en que Jeroboam, si Dios le dijo que a él le iba a dar el reino, el Señor le hizo una advertencia. Y le dijo: tienes que guardar el mandamiento, tienes que guardar el pacto, tienes que guardar los caminos en los que anduvo David, porque así vas a ser prosperado y vas a gobernar. Aleluya. Pero este rey tomó, hermano, una de las decisiones que no debería haber hecho. Porque a pesar de que Dios le habló, se evidencia aquí que fue un hombre humano, un hombre que no temía a Dios, un hombre que no fue capaz de entender la palabra de Dios, un hombre que, a pesar de que el profeta le anunció, y él esperó el tiempo en que recibió el reino, porque le profetizaron cuando Salomón aún vivía. Pero eran como oídos sordos, como cuando la palabra en nuestra vida a veces no puede entrar. Aleluya. El Señor nos hablaba en una oración, la oración de los lunes, hace una semana atrás, 2 semanas, cuando nos hablaba de este espíritu mudo, sordo, que pareciera, mi hermano,
aleluya. Tiene un sacerdocio, tiene un ministerio, está en la alabanza, tiene la palabra para predicar, está coordinando. Pero algo pasa en nuestros corazones que de pronto, aleluya, usted cuando está acá, usted sabe de repente la resistencia, el peso espiritual, aleluya, para romper eso. Pero usted mismo que está aquí, después se ve la situación contraria, estando aquí, aleluya, y algo pasa en nuestro estado espiritual, que no podemos romper, que no podemos quebrar. Estamos como sordos a veces, como mudos delante del Señor. Aleluya. Algo tiene el Señor que hacer en nuestra vida. Y hermano, porque no estamos entendiendo que Dios nos está advirtiendo de este tiempo. Hemos caminado, conocido, tenemos una idea de que está en la iglesia, de que venir el día miércoles en la iglesia, de que ir el día jueves, el día sábado, como que eso es la iglesia, los cultos. Nos han enseñado todo, la religión, la doctrina, en cómo cumplimos nuestras vidas, pero estamos atrapados. Aleluya. Y el Señor quiere librarnos de eso, porque hay palabras sobre esta casa, sobre la iglesia, sobre este tiempo. Aleluya. Y este rey, en lugar de seguir la palabra del Señor, se puso a levantar altares. Tomó una decisión equivocada, porque tomó una decisión política. Pensó que por medio de decisiones humanas iba a poder controlar, manejar el reino, manejar las cosas de Dios, manejar las cosas del altar. Aleluya. Pensó que podía manipular algo que era sagrado, algo que era de Dios, que no era de los hombres. Aleluya. No podía ver, porque dice que él veía cuando el pueblo iba a Jerusalén, la orden de Dios, que él, dice su palabra, yo elegí a Jerusalén para poner allí mi nombre. Yo la elegí para habitar allí. Aleluya, Jerusalén. Y allí estaba el altar, allí estaba el arca, aleluya. Todos iban, desde todos los lugares de Israel, iban allí a presentar sus ofrendas, iban allí a adorar. Entonces este hombre vio a este rey y dijo, si yo permito que ellos vayan allí, el corazón de ellos se va a volver al rey Roboam, ¿cierto? Al rey de Judá. Aleluya. Y tuvo celo en esta decisión, porque esta unión espiritual representaba el pacto, el altar de Dios, lo que cohesionaba al pueblo de Israel, lo que le proporcionaba su historia, su identidad, lo que los atraía. Aleluya. Dijo él, mejor levantaré otros altares. Aleluya. Les voy a hacer otro para que no tengan que ir a Jerusalén. Y levantó en los lugares altos altares falsos. Levantó sacerdotes de los que no eran del linaje de los sacerdotes. Aleluya. Puso fecha para la fiesta solemne. Leíamos conforme al corazón de él, conforme al corazón humano y no a lo que Dios había dicho. Y todo el pueblo empezó a vivir y a celebrar las fiestas paganas, humanas, que no habían sido el mandamiento de Dios. Aleluya. A veces nosotros nos conformamos, mis hermanos, estamos dentro nuestro, y el Señor compartía el día jueves con nuestro pastor esta lucha con la carne. Esta lucha es que, hermanos, mi lucha no es contra usted. Aleluya. Si el Señor levanta un siervo para predicar, hay que honrarlo, bendecirlo, porque yo no lucho contra él. Mi objetivo es que la gloria de Dios se derrame, es que Dios lo use, es que Dios lo levante. A mis hermanos, los que vienen allí, los que Dios está levantando, yo anhelo, los bendigo, quiero que se levanten. Pero pareciera en el espíritu que hay una tensión espiritual que se da, aleluya, aleluya, entre unos con otros, el que no se dice, no se manifiesta, pero pareciera que aquí hubiera una verdadera competencia.
armó todo ese ejército para ir contra ellos, aleluya, a tener una guerra. Y Dios lo detuvo. El Señor levantó un hombre y le dijo, no lo hagas porque esto es palabra mía, yo lo permití. Aleluya, yo se lo declaré. A veces así nos encontramos nosotros mismos, hermanos, en este tiempo, batallando contra la palabra, batallando, luchando contra el Espíritu. Una parte de mí quiere del Señor, recibe la palabra, anhela, aleluya, pero otra parte de mí está como dividida entre los altares falsos, aleluya, entre esta idolatría. ¿Sabe qué? Creemos que la idolatría a veces es adorar a otro Dios ajeno, pagano, levantar una figura humana, pero la idolatría es también todo ese amor exacerbado contra algún, puede ser, porque la caricatura solo simboliza la parte material, pero detrás de eso hay un espíritu, un demonio, algo que gobierna, aleluya, y nosotros a veces tenemos altares idólatras a cosas inmateriales que nos vemos, que en este siglo están más presentes que nunca. Aleluya. Este siglo es el siglo para el ego, es el siglo para la vanidad, es el siglo, aleluya, para hacer perder por miles, tan sutilmente, tan fácilmente, que yo creo a veces que no cometo pecado, pero es tan fácil deslizarse hoy día en las corrientes del mundo, en que está todo dispuesto. Por eso es tan difícil. Compartíamos hace unos días que hoy en día está todo preparado, es todo muy dispuesto para que el amor se enfríe, es todo muy propenso para que mi fe se apague, es todo muy propenso para que la iglesia caiga en estructuras humanas. Aleluya, aleluya, Señor. Tenemos, hermano, que dejar, porque aquí, como hizo este rey, bueno, es lo que no tenemos que hacer. El Señor hablaba el día de ayer y todos estos días, hermano, de esta condición de nuestras vidas. Y necesitamos entender el mensaje del Señor. No hay nada que nos haga tener más sentido que vivir por esto, hermanos. Aleluya. Sabe que el pobre anhela la riqueza, ¿cierto? La persona que es miserable sueña con tener, no sé, una casa, algo. El que es más rico tiene otros deseos porque esas necesidades ya están suplidas. A lo mejor nosotros también tenemos sueños humanos en nuestro corazón, ¿cierto? De estudios, de tener alguna, no sé, propiedad, alguna cosa. Por poner un ejemplo, aleluya, pero no hay nada más que llene nuestro corazón. Y yo sé que cuando usted experimenta esa presencia de Dios, yo sé que cuando usted ora y el Señor se derrama sobre su vida, nos damos cuenta que no hay nada más que llene nuestra vida, que estar en su presencia. Aleluya. Cuando, hermano, yo que comparto con gente y encuentro tan vacío, tan vano lo que hablan, las respuestas que el mundo intenta buscar, cómo se cabecean, cómo el mundo habla necedades, pero allí no hay espíritu, allí no hay vida. Parecen muertos, hermanos, hablando, discutiendo sobre asuntos que no tienen ningún sentido. Aleluya. Y es cuando entonces el Señor con su palabra nos cautiva, nos lleva. Varios están viviendo ese proceso de reencuentro con el Señor, de enamorarse de nuevo del Señor. Hermano, desiertos para algunos han sido larguísimos. Cuando usted creía, no podía sentir nada, estaba como muerto. Hoy día está resucitando, aleluya, por el poder de Dios. Hay los hermanos que tal vez estuvo en una situación difícil y hoy día vemos que el Señor está resucitando. Y nos damos cuenta que no hay nada más que llene nuestra vida que esto, mi hermano. Y que la vida del hombre es tan corta que todo nuestro sentido en realidad adquiere el sentido de vida el estando en la presencia del Señor. Aleluya, Señor. ¿Sabe por qué, mi hermano, es tan importante poder en este tiempo limpiar este altar? Limpiarlo de estos ídolos, limpiarlo de estas contiendas internas espirituales que tenemos sobre nosotros. Porque como iglesia también el Señor me ministraba esta palabra, seremos confrontados, aleluya, en una remesón nacional,
La iglesia está pasando por un proceso complicado porque sabemos, ¿cierto?, que se están haciendo luchas sobre estas cosas, pero el Señor me traía a la memoria un sueño que yo tuve hace un par de semanas, hace un tiempo en realidad, más que semana, un buen tiempo atrás, en que yo visitaba una iglesia. Yo conozco esa iglesia, no es esta, por cierto, y yo subí al púlpito, al altar, ¿cierto? Y el altar estaba lleno de dioses, así como cuando uno visita un museo católico, una catedral católica, cuando está llena de cruces, está llena de vestimentas, ¿cierto? Este era el gorro, por decir, del sacerdote, etc. Todo eso que hay estaba lleno así de ídolos, de monos. Y hermano, la iglesia está no en una situación no menor que esta, porque hay un peso estructural sobre la iglesia a nivel nacional. Nosotros también lo tenemos de un modelo de iglesia. Pero esta iglesia no quiere buscar al Dios vivo, no quiere entender la palabra del Señor, está buscando los dioses dentro de la iglesia, los altares falsos, los altares, los ídolos, no reconociendo la mano del Señor, aleluya, no atendiendo a esta palabra. Entonces, ¿por qué primero el Señor tenía que hablarnos a nosotros esto primero? Porque el Señor me hablaba dos cosas muy claramente, y yo le daba gracias a Dios porque sentí mucha paz cuando ayer mi hermana Eli, el Señor la usaba en la oración, y mediante la oración, no sé si usted se acuerda lo que ella oró después del culto, pero el Señor me confirmaba con eso la palabra. Porque después vamos a compartir una de las palabras, que son dos. Una era que el Señor en un culto claramente me dijo: daré semilla al que siembra y pan al que come. Aleluya. La busqué, eso está en 2 de Corintios, si usted la quiere leer. Y mi hermana, no sé si se acuerda, pero ella oraba después y empezó a hablar esta palabra. Amén. Porque en este tiempo el Señor tanto que nos habla, hermano, pero hay unos pocos recogiendo la palabra del Señor. Y si usted está creyendo y recogiendo esta palabra, aleluya, y usted necesita semilla, el Señor le va a dar semilla. Aleluya. Pero al que come y viene también de gracia, ¿cierto? Come. Amén. Pero el Señor va a dar semilla al que necesita semilla. Aleluya. Y la otra palabra que el Señor me llevaba, ¿cierto?, era del profeta viejo. Amén. Aleluya. Y el profeta viejo está en el capítulo 13, nosotros leímos el 12. Amén. Así que lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice en el versículo 11 del capítulo 13 del mismo libro: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráeme contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres.
Amén. Bueno, él después se regresa y un león lo mata. Amén. Amén. Así termina. Amén. Mi hermano, no dice la edad de este hombre, de este profeta viejo, sino que dice que era un viejo profeta. En su momento tal vez lo fue, tal vez pasaron años, tal vez en algún momento profetizó en el nombre del Señor, en algún momento tal vez fue usado para Israel, ¿cierto? Porque ¿dónde cree que habitaba él? Habitaba aquí donde estaba lleno de altares, en este pueblo, ¿cierto? Acomodado, en este pueblo que Jeroboam había levantado. El Señor levanta a este siervo con una palabra a Jeroboam y le dice que él iba a destruir ese altar que él había levantado. Le profetiza una tremenda palabra, versículos anteriores, después te lo lee. Y este profeta, ¿cierto? Habituado, viviendo en medio de estos altares, de esta idolatría, amén, en un ministerio ahí, tal vez viejo, dormido, viejo, yo digo tal vez sin el espíritu. Tal vez en algún momento tuvo esas manifestaciones, porque por algo se reconoce como un profeta, pero ahora, ¿cierto? Dormido, ahora seco tal vez, con querer oír cuál era la palabra de Dios. Porque él oyó que hay un profeta de Dios, un varón de Dios, estaba profetizando a Jeroboam que sería destruido el altar. Amén. Aleluya. Y él con una comezón de oír, aleluya, apagado tal vez, con un peso de religión sobre su vida, queriendo oír dónde estaba la noticia, dónde estaba la buena nueva, dónde ahora fluía el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Quién era ahora el portador de la palabra? Con esa atención le pareció curiosidad y le inquietó su corazón y quiso ir en busca de este profeta del siervo de Dios. ¿Y qué dice? Le mintió, le engañó para que fuera a la casa con él, ¿cierto? Y el Señor después terminó porque él quebrantó. Mis hermanos, nosotros no podemos, porque en este tiempo, en medio de todo este escenario, y ahora hablo a nivel de iglesia, de mentiras, muchos de ellos de idolatrías, muchos de ellos de engaño. Hoy día se dice: aquí está el Señor, allá está el Señor, vamos para allá, tenemos que hacer esto. La idolatría manifestada, mucha gente rindiéndose a los poderes económicos, al poder político, a los poderes humanos de los hombres, a lo cultural, aleluya, que está invadiendo la iglesia hoy en día. En medio de todo eso hay una palabra, algo nuevo que Dios está hablando, que Dios está direccionando, que está sonando en medio de todo esto. Aleluya. Pero había una orden que Dios le dijo a este profeta, y este profeta fue engañado. Aleluya. Si Dios nos dijo algo a nosotros, hermanos, perseveremos en esa palabra, porque se puede hablar hasta no, que Dios me dijo, y que el Señor va a hacer. Es que si Dios no nos dice por mandato de Dios, si Dios le tenía que haber revelado a él en su corazón, ¿sabes qué? Tal vez él pecó de ingenuo, tal vez de querer hacer, ¿cierto? No de querer ir en contra, porque como le puso que un ángel se le había aparecido, tal vez fue inmaduro, tal vez su intención no era mala, porque él fue en el nombre del Señor. Pero en esa madurez, por eso el Señor primero nos habla de limpiarnos nosotros, para tener esa madurez que si Dios no nos dice, entonces no nos movamos del fundamento que Dios nos ha dado, no nos movamos de la roca del piso de lo que Él ha dado en este tiempo, que va a ser muy complicado. Aleluya. Porque este profeta viejo, esta, ¿cierto?, religión muerta, aleluya, estructurada, en medio de todo esto que el Señor está levantando una palabra, está queriendo ahogar, apagar. Quiere apagar la palabra, quiere ahogar la palabra, aleluya. Es una estructura muy fuerte, hermano, que está sobre incluso nuestro país. Cuando el Señor me decía el profeta viejo, y yo tampoco no lo podía entender, más allá de, claro, una interpretación que uno, como lo que estoy hablando, uno da, pero el Señor me llevaba un poco más allá a poder escudriñar sobre esto, hermano, y ¿sabe qué? Lo digo con responsabilidad y con un poco de temor también, si no fuera porque Dios ayer confirmaba su palabra, me dio paz para poder recibirlo así.
es que los llamados hoy en día a la iglesia, hay profecías, sabe que se está cumpliendo. Lo que nosotros vemos hoy en día sí se está cumpliendo. Amén. Pero no todo es palabra de Dios. Amén. Aleluya. Muchas señales y prodigios se tienen que cumplir. Y el pueblo puede creer que es porque Dios lo ha dicho. Y no es así. Aleluya. Nuestro país tiene una fuerte corriente, una fuerte doctrina, ¿cierto? Que es el la iglesia metodista pentecostalismo. Del siglo XX, del año 1909, ¿cierto? Que nace todo esto. Tenemos una gran catedral a nivel nacional, la más grande de nuestro país, que está en Santiago. Hace muchos años atrás, cuando en el año 64 fallece el obispo que la fundó, que fue Gaña, resulta que en nuestro país se mezcló lo que fue la política con lo de Dios. De ese tiempo, la decisión que tomó este hombre, porque lo que a mí me llamaba la atención, no había leído sobre él. Yo, ustedes saben, vengo de una iglesia metodista pentecostal, ¿cierto? Que pertenecía de hecho a esta cobertura, pero yo era niña, no sabía la historia ni la biografía de este obispo, nada. Solo que él es el único profeta reconocido por el Estado de Chile. Ya él falleció. Pero hay un boletín de la Cámara de Diputados, ¿cierto? Boletín número tanto, que lo reconoce como el único profeta a nivel de nuestro país, de la iglesia. Aleluya. Y hay dos palabras que esta persona profetizó y se reconocen hasta el día de hoy. Sus profecías como que fueron las máximas profecías que rigen la iglesia, los mover de la iglesia, hay una cobertura en general en el desarrollo de la iglesia pentecostal, que no es a lo mejor que ellos la busquen, sino que hay una cobertura espiritual en base a estas palabras, ¿cierto? Declaradas, que todo el desarrollo que tienen es en base a esto. Una de ellas es que cuando se construyó la catedral, es que se decía, o sea, él profetizó, ¿cierto?, de que iba a ser una casa de oración para los presidentes del país. Y ya en el año, cuando él fallece en el año 64, en el año 75, Augusto Pinochet fue el mandatario, la persona más importante, ¿cierto?, a nivel nacional del país, en pisar, dicen ellos, ¿cierto?, para orar por el país, pero sin más allá de querer inquirir en el tema político, ¿cierto?, de todo lo que pasó, lo que se cometió, ¿cierto? Después lo hizo Patricio Elwin, después lo hizo Frey, después viene Lago, ¿cierto? Bachelet, hasta Piñera, el año pasado también Bachelet, ¿cierto? Y se dice que se cumplió esa gran profecía porque ha sido la casa de oración, ¿cierto?, para los presidentes de la República. Aleluya. Y ya en el año 2005 se la reconoce en el año 2005 creo que fue que se dictó en el año 2005, se le reconoció este estatus como de profeta que fue, pero mucho antes, durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle, se le reconoce el Te Deum, ¿cierto?, evangélico, como uno de los actos formales de nuestro país para conmemorar la independencia de nuestro país. Y la segunda profecía es que Chile será para Cristo, ¿cierto? Que nosotros la hablamos, la decimos y luchamos y hacemos tremendas cosas declarando que nuestro país va a ser para Cristo, en que nuestra intención, nuestra palabra es buena, porque no hay una mala intención, queremos ver rendido la vida a Cristo. Pero esta palabra va instando a que la gente pueda entrar en el poder social, en el poder político, en que las personas, en que la iglesia pueda posicionarse en la cultura, en las diferentes áreas, en que no solo el cristianismo se expanda, sino que también pueda influenciar las distintas esferas de la sociedad. Amén. Entonces, cuando veía esto y el Señor me traía a memoria ese sueño que había tenido de que estaba lleno el altar de idolatría, de dioses falsos, hermano, en esta conversación que está llamando tal vez y que ha hecho muchos lazos, ya hoy en día es visto, o sea, no es oculto de nadie, que ningún presidente entra ahí para orar, ningún presidente entra para buscar arrepentimiento, aleluya, para buscar la verdad de Dios, aleluya, que son hombres
que todos sabemos, ya somos bien conocidos en el tema, que legislan en contra de la palabra, aleluya, que aprueban leyes en contra de los valores bíblicos, y no solo bíblicos, sino que atentan contra los valores propios de la naturaleza humana, aleluya, por las que el hombre se mueve. Entonces, esto cierto nos da y hoy en día está todo el mover. Hay una iglesia sacudida, una iglesia un poco dudando de la visión, porque hay una mezcla de cristianismo, hay una mezcla de fe con política, con lo social, aleluya, con estructuras de hombres. Hay una iglesia que cree que por medio del poder político va a poder cambiar la nación, va a poder cambiar, va a poder hacer un avivamiento, en tanto que, aleluya, muchos cristianos están corriendo, buscando los puestos políticos, buscando votos, formando partidos. Hay una iglesia corriendo, entregándose a la idolatría de este poder político, porque la iglesia, ya lo compartimos una vez, no está sentada para ir, aleluya, a dejarse a prostituirse con estos poderes que son humanos corruptos, aleluya, que primero, por cosa humana, que no voy a entrar en ese tema, no sería posible cambiar. Y segundo, también porque la palabra del Señor también dice que, cierto, en nuestro tiempo, el día del Señor comenzó, cierto, una vez compartimos, se abren los sellos, el Señor muere, asciende al cielo, y el día del Señor empieza a contarse. Aleluya, amén. Y pasa que nosotros vemos como un acto que va a pasar, amén, que es el rapto. Amén. Pero el día de Jehová no solo es eso, es parte de este proceso que se inicia. El día de Jehová que está viniendo. Amén. Por eso decimos, está viniendo el Señor. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Y esos altares, aleluya, están, estas coberturas, no estas grandes, porque dígame, hermano, si uno no necesita el reconocimiento del Estado para ser un profeta, para ser un ministro, aleluya, la iglesia tiene su cuerpo, tiene sus ministerios, está compuesta, constituida, aleluya, en el Señor. No necesitamos ni el reconocimiento, ni de las autoridades, ni del poder político. No necesitamos un Estado que nos catalogue de tal forma o cual. Aleluya. Sí, Señor. Pero en este tiempo se está dando esta turbación, aleluya, esta confusión. Y hermano, como digo, me hago responsable, porque por algo lo estoy hablando de forma pública. Pero la palabra que el Señor me ha llevado, y con esto a ver, es que el Señor nos ha hablado otra cosa como iglesia. Amén. Y a no ser, porque igual es que Dios nos diga, ¿sí? Amén. Que Dios nos diga, amén. Amén. A no ser, hermano. Aleluya. Y aleluya, porque esta corriente, hermano, de idolatría está engañando a la gente. Y la gente no está bebiendo, no está buscando al Señor. Cuando uno ve la iglesia a nivel en general, no solo hablo de la nuestra, cuando uno ve la iglesia es una tremenda estructura, hermano. Cada cual va, se que adora a Dios, pero hay de todo. Yo tampoco, mi misión es juzgar, ni tampoco, cierto, declarar palabras ni de maldición ni de nada, pero lo que nosotros tenemos que velar es por este cuerpo, por la demanda que tenemos nosotros primero sobre nuestra vida, sobre mi vida, hermano, y usted sobre su vida. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en este día. Que el Señor nos bendiga y Él haga florecer su iglesia. Amén. Ciertamente va a haber un mover del Espíritu Santo, amén, manifestado. Amén. No, yo lo creo así, hermano. Amén. Manifestado en señales, lo hemos visto, claro que sí. Viene un mover del Espíritu fuerte. Por eso el Señor nos habla, no por ser cargante, no por ser insistente, no porque el hermano quiera ser hostigoso con su vida, hermano, los siervos que Dios levanta en este lugar. No, porque viene un mover de Dios muy fuerte sobre la iglesia espiritual, aleluya, respaldando, levantando la olla. Pero fuerte con esto, también esta otra parte dividida que va a querer chocar, porque esta parte también se tiene que levantar, va a querer florecer, va a querer tener una voz, aleluya. Pero a veces con sutilezas, con engaño, hay que orar mucho, aleluya. Pero también viene la bendición, aleluya, del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Aleluya, hermano, qué mayor bendición y libertad sobre nosotros. Dígame si cuando usted no siente la presencia del Señor, no es maravilloso sobre la vida. Dígame si no es, pero algo
que cuando caes, cuando usted canta una alabanza y derrama su lágrima al Señor, cuando usted tiene la libertad de poder decir gloria a Dios, aleluya. Si no es maravilloso, si no es maravilloso ver, ayer mi hermano testificaba por su propia boca, mi hermano Luchito, ¿cierto? Con su esposa, de cómo el Señor trató su vida, de lo que hizo con ellos, de ver a Pablo, hermano. Yo sé lo que él habla con vida en su matrimonio, porque uno sabe los matrimonios, los que están todos los días juntos, los que viven los procesos, uno se conoce y sabe a veces lo difícil que es, cuando uno quiere que sea levantado, cuando uno camina y anhela también estar en ese momento. Yo sé cuántas lágrimas, hermano, a veces, cuánta oración, decía mi hermano, cuánto clamor, aleluya. Mi hermana Eli decía, no sé si usted ha sentido, pero ese clamor, ese gemir de dentro, hermano, que sale a Dios, para que Él pueda escuchar su oración. Yo sé, los que lo han vivido saben, aleluya, que ese clamor, y hoy día, yo veo la respuesta de Dios sobre mi vida, sobre mi matrimonio, la veo sobre mi hermano, sobre los más nuevos, aleluya. Hermano, no es maravilloso. El Señor no se toma el tiempo en vano con nosotros para trabajar en nuestros corazones. Yo veía a mi hermano Gonzalo. Gloria a Dios. Y yo sé que esta semilla está como de a poco rompiendo. Gloria a Dios. Aleluya. Tenía como un tapón de tierra, pero a pesar de eso va a dar un fruto. Gloria a Dios. A pesar de eso va como romper de a poco. Y el Señor lo va a permear. Aleluya. Y se va a quebrantar. Gloria a Dios. Esencial. El Señor lo va a hacer libre. Gloria a Dios. En su nombre. Aleluya. Los procesos que vivimos en el Señor no son en vano. Amén. Aleluya. Amén. Vemos las respuestas que creíamos imposibles. Amén. Aleluya. Y hermano, no nos conformemos, anhelemos más, porque viene un mover del Espíritu de Dios sobre su casa, sobre la iglesia. Aleluya. Lo que usted ha estado ahí deseando, lo que oramos, aleluya, el Señor quiere derramarlo, quiere romper eso sobre nuestras vidas. Manifestación espiritual, aleluya, en nuestra vida. Pero no vengamos aquí como que esta es la iglesia, el culto de nuevo, la rutina, la costumbre. Rompa eso y seamos libres para adorar a Dios. Bueno, entonces piense, ¿cierto? Yo sé que usted está ahí en su puesto y a mí también me toca estar obviamente ahí. Bueno, piense entonces que es el día que usted está coordinando desde ahí. Gloria a Dios. Piense que es el día que está meditando desde ahí. Piensa que está en alabanza desde ahí. Esa sea su postura, ese sea su sentir, ese sea el Espíritu que lo mueva, aleluya. Para dar la libertad al Espíritu Santo, aleluya. Para no tener apariencia, ropaje de apariencia, aleluya. Que nos ponemos, después nos sacamos, después nos vestimos, después nos dejamos. Aleluya, Dios no puede ser burlado, aleluya. Sí, Señor, no resistamos al Espíritu Santo. Démosle libertad, démosle que trabaje el Señor, que trabaje lo que nosotros no vemos, pero sucede. Se dice, ya lo hemos dicho un montón de veces, ¿cierto? El día de ayer también, lo que el Señor hizo en Boca Sur. Gloria a Dios. Para mostrarnos lo que nosotros no vemos con nuestros ojos naturales. A este Dios invisible, Aleluya. pero que están manifiestos sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie y no sé, está mi hermano Edgar. Aleluya.